¿Cómo están mis estimados hermanos? Bienvenidos a este tercer tema de nuestro curso de Apologética Fundamental. Le damos gracias a Dios por este tercer tema que vamos a empezar a abordar en este video, que estoy completamente seguro que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Agradezco de todo corazón a aquellos que están proponiéndose en ese tiempo estudiar más su fe, para tener una fe más robusta, para amar más a Dios. Al fin y al cabo, mis estimados hermanos, este es el fin de este curso. No ser muy elocuentes ni saber tanto. Ese puede ser un medio, pero el fin de este curso es que al conocer más a Dios, amemos más a Dios y todo lo que Dios ha revelado. No solo una partecita, sino amar todo lo que Dios ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, y que Cristo dejó a la iglesia y que dejó también la promesa y el envío del Espíritu Santo. La promesa es de que el Espíritu Santo les va a guiar en los caminos de la verdad, y el tiempo del Espíritu Santo también es el tiempo de esta Santa Iglesia Católica. Así que muchas gracias por estar al pendiente de los videos que vamos subiendo. Apenas vamos ya en el tercer tema, nos falta camino por recorrer, pero creo que vamos por un buen sendero, siempre teniendo a Dios en primer lugar y dejando de un lado lo que yo pienso, lo que piensa fulano, lo que ha enseñado Cristo a la iglesia y lo que el magisterio nos propone a nosotros como una verdad revelada. Yo quiero invitarles, seguir haciéndole la invitación para que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, y que compartan este curso con sus hermanos de comunidad, con sus hermanos de parroquia, de movimiento, para que lleguemos a muchas personas. Quiero también hacer una invitación hoy. ¿Qué temas quisiera usted seguir escuchando? Déjenmelo saber en los comentarios. Un curso de Cristología, un curso acerca de la Virgen María, del Espíritu Santo, historia de la iglesia, alguna catequesis. Déjenme en los comentarios, por favor, su inquietud. ¿Cuáles serían los temas que ustedes quisieran que abordáramos a través de este canal? Y su servidor está para esto, para poder servirles. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo este video, compartiéndolo para que llegue a muchas personas y que ellos, al escudriñar las Escrituras, puedan encontrarse con Cristo el Señor y puedan rendirse a Él. Como lo hice en el video anterior, hoy también quiero recomendar literatura. Voy a recomendarles este hermoso libro, pequeño, es para leerlo en unos cuantos días, pero para leerlo continuamente. Es del padre Ángel Peña y el nombre del libro es El coraje de ser católico. Repito, el título es El coraje de ser católico. Esta es la recomendación en este video. Este hermoso libro de apologética que estoy completamente seguro que puede ser de mucho beneficio para todos ustedes. Yo lo he leído varias veces y les puedo asegurar que se entiende muy bien lo que el autor quiere dar a conocer, y que podemos aprender más acerca de aquellas leyendas negras que muchas personas han creído y entonces acusan a la Iglesia Católica de ser la generadora de todos los males habidos y por haber. Después de esa recomendación, recordemos los temas que hemos abordado, que únicamente han sido 2. Si no los han visto, aquí hagan un stop, un alto, y arriba tienen ustedes la recomendación para que puedan observar los 2 temas anteriores. El primero fue acerca de apologética en términos generales. Abordamos la apologética y explicamos por qué este curso es necesario. En el segundo tema hablamos acerca de 7 pruebas sobre la existencia de Dios. Un tema muy bonito que yo les aconsejo a ustedes verlo y repasarlo cada vez que puedan. Hoy vamos a hablar acerca de el siguiente tema. ¿Jesús es Dios? Ese es el nombre del tema. Está en forma de interrogación, en forma de pregunta. ¿Jesús es Dios? Y a esta pregunta le vamos a dar respuesta en este tema número 3. Vamos a darnos cuenta si Jesús es Dios o no es Dios. ¿Y por qué es importante ese tema? Oiga, porque si Jesús no es Dios, el cristianismo es como cualquier otra religión, ¿sí? Como los que son del Islam, los judíos, los hindúes o cualquier otro tipo de religión. Si Jesús no es Dios, entonces la religión cristiana es como las otras. Pero vamos más profundo todavía. Si Jesús no es Dios, los dogmas que nos enseña la iglesia son relativos, no nos obligan. Y si Jesús no es Dios, su muerte en la cruz no tuvo un valor expiatorio para nosotros. Entonces, si Jesús no es Dios, válgame la redundancia, todo el cristianismo cae. Porque el cristianismo está fundado sobre el dogma que Cristo Jesús nuestro Señor es Dios, y de ahí viene la autoridad de la iglesia, y de ahí vienen los dogmas que nosotros debemos de respetar y creer en ellos.
Si Jesús no es Dios, como afirman varias sectas, de nada sirve ser cristiano. Para empezar ya a entrar en materia, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús. Dicen que Jesús no es Dios y han hecho una traducción de las Sagradas Escrituras totalmente adulterada, donde van cambiando algunas palabras y metiendo otras para que, según ellos, demuestre la Sagrada Escritura que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová no son cristianos. Los mormones dicen que Jesús sí es Dios, pero es un Dios. ¿Se da cuenta el juego de palabras? Jesús no es Dios, sino es un Dios, como que hubieran varios. De hecho, varias tesis de los mormones dicen que nosotros cuando morimos nos convertimos en dioses pequeños. Los testigos de Jehová, que son una de las sectas más peligrosas, esgrimen textos a diestra y siniestra, pensando ellos que las Sagradas Escrituras le dan la razón de que Jesús no es Dios, y es todo lo contrario de lo que hoy vamos a estudiar. Los adventistas, los del séptimo día, en algún momento también decían que Jesús era el arcángel San Miguel. ¿Qué les parece? Vamos a dar ese tema en 5 puntos, para que seamos bien ordenados y bien organizados. Primer punto, vamos a ver las objeciones que se ponen en contra de la divinidad de Jesús. Segundo, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús es Dios. Número 3, Jesús dijo que era Dios. ¿Alguna vez Jesús mencionó que Él era Dios? Número 4, ¿qué enseñaban los primeros cristianos acerca de Jesús? ¿Que era Dios o que no era Dios? Y el quinto punto, vamos a leer un par de numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que allí tenemos los 5 puntos para este tema de apologética llamado Jesús es Dios. Yo lo invito para que, si no tiene Biblia y cuaderno a mano, por favor, pause el video. Vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno y un lapicero para tomar las anotaciones necesarias, porque hoy tenemos varias citas bíblicas para comprobar que Jesús es Dios. Vayamos entonces a las primeras objeciones. Vamos a ver algunas citas bíblicas que esgrimen o que nos dan para decirnos, mire, la Biblia dice que Jesús no es Dios, y las vamos a ir explicando. Así que ya tiene su Biblia, por favor, acompáñeme para poder escudriñarlas y saber si Jesús es Dios o no es Dios, y aprender cómo responder ante aquellas personas que nos cuestionan si Jesús es Dios o no. Vamos con las objeciones, que es el primer punto de este tema. La primera cita que vamos a estudiar está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 32. Dice así la palabra: pero nadie sabe de ese día ni de esa hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces dicen ellos, aquí Jesús dice que no sabe el día del juicio final, y si Jesús no sabe cuándo es el día, entonces no es omnisciente, que es una característica de Dios, y si Jesús no es omnisciente, entonces no es Dios. Ese es el juicio que él hace, porque si aquí dice la palabra del Señor, Jesús menciona, de ese día nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Entonces ellos sacan esa conclusión: si Jesús no sabe cuándo es el último día, entonces hay algo que él no sabe. Entonces no es omnisciente, y si la omnisciencia es una cualidad de Dios y Jesús no la tiene, entonces Jesús no es Dios. Ya vio, ya los atrapamos. O pueden dar también el paralelo de esta cita que acabo de leer, que está en San Mateo capítulo 24, versículo 36. Aquí está Jesús en el discurso escatológico y dice la palabra del Señor: pero nadie sabe de ese día y de esa hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ya vio? La Biblia dice que Jesús no sabe todas las cosas, entonces Jesús no es Dios. Primero, ¿cuál sería la respuesta que hay que dar ante esta objeción? La respuesta ante esta objeción sería la siguiente: hay que recordar que en Jesús hay 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y aquí hay que saber discernir cómo interpretar esta cita bíblica. ¿Jesús de verdad está diciendo que no sabe todas las cosas? No. Aquí hay que interpretar de la siguiente manera. Lo que Jesús está dando a entender es que sobre el día final es algo que únicamente le compete a Dios. Solo le compete a Dios. Él, en su naturaleza humana, por supuesto que no conoce todas las cosas, pero en su naturaleza divina, sí. Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Como verdadero hombre, Jesús sintió hambre, sintió sed,
se cansó, lloró, se enojó y cómo Dios hizo milagros en su nombre. Entonces aquí hay que entenderlo en armonía con todas las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras no se pueden contradecir, porque tienen, mi estimado hermano, la garantía de la inerrancia. En cuanto a revelación, las Sagradas Escrituras no tienen defecto alguno, no tienen alguna falencia, no pueden cometer algún error. Por lo tanto, si encuentro una cita bíblica donde dice que Jesús lo sabe todo, se contradice con esta que nos dan aquellas personas que dicen que Jesús no es Dios. Pero repito, en la Biblia no podemos contradecir. Por lo tanto, hay que leer la Escritura en su contexto, de manera general, no sacando una cita bíblica por acá y sacando otra cita bíblica por acá, quitándole el contexto a las cosas. No, señor. Lo que vamos a responder ahora es que en las Sagradas Escrituras sí encontramos algunos pasajes donde dice que Jesús lo sabe todo, es decir, que es omnisciente. Por lo tanto, si aquí en esa cita bíblica que vamos a dar nos dice que Jesús es omnisciente, ¿cómo interpretamos la otra donde Jesús dice ni el Hijo lo sabe, sino solo el Padre? Pues hay que interpretarlo en que Jesús aquí estaba hablando en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Así que vamos a las citas bíblicas. Voy a leer San Juan capítulo 16, versículo 30. Repito, San Juan capítulo 16, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Repito, ahora vemos que lo sabes todo. ¿Qué significa eso? Omnisciencia. Omnisciencia. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Aquí tenemos la primera cita donde ya se nos dice que sí, Jesús lo sabe todo. Vamos con otra. San Juan 21, 17. Dice así la palabra del Señor. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ahí San Pedro está confesando la omnisciencia de Jesús. Tú lo sabes todo. Esa es la definición de omnisciencia, saberlo todo. Sí, la Biblia nos dice que Jesús lo sabe todo. Pero vamos con otra cita bíblica más. Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3. Dice así la palabra. Para que sean consolados sus corazones, unidos en la caridad, y alcancen en toda su riqueza la perfecta inteligencia y conocimiento del misterio de Dios, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Repito el último versículo. En quien están escondidos todos, la totalidad. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Aquí San Pablo nos está diciendo que Jesús es omnisciente. Por lo tanto, mis estimados hermanos, para responder a esta primera objeción, cuando Jesús dice, esto no lo sabe ni el Hijo, no se refiere a Él en Dios, sino por su naturaleza humana, porque ya hemos visto que hay otras citas bíblicas en las cuales se nos dice que Jesús era omnisciente, es decir, lo sabía todo. La segunda objeción que vamos a ver la encontramos, y ellos nos dan esta cita bíblica, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 28. Allí encontramos lo siguiente. Dice Cristo: habéis escuchado que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y dicen, ya vio, ahora sí, aquí más claro no canta el gallo, más claro ni el agua. Jesús mismo está diciendo, el Padre es mayor que yo. Aquí hay que regresar, mis estimados hermanos, a una de las respuestas que dimos en la primera objeción. Hay que recordar que en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana antes de la resurrección, porque luego la resurrección, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es glorificado, tiene sus límites. Ya se los dije antes, Jesús duerme, Jesús llora, Jesús se cansa, etc. Son condiciones muy humanas. Entonces lo primero que hay que utilizar aquí es el sentido común y un poco de cristología. Cuando Jesús dice el Padre es mayor que yo, se refiere en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Estoy utilizando la Biblia de Navarra.
yo se las aconsejo a ustedes. Si la pudieran conseguir, la Biblia de Navarra es una traducción muy fiel al magisterio de la Iglesia. En los comentarios dice lo siguiente de San Atanasio: Jesucristo es igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. San Atanasio. Lo voy a repetir, que San Atanasio es un padre de la Iglesia. Jesucristo es igual al Padre en su divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Sigo citando ahora el comentario que hace la Biblia de Navarra. Por eso, cuando dice que el Padre es mayor que Él, está considerando su naturaleza humana. Así, en cuanto hombre, Jesús va a ser glorificado, ascendiendo a la derecha del Padre. Esta sería la primera explicación. Cuando Jesús dice que el Padre es mayor que Él, se refiere a la humanidad, su naturaleza humana, no a su naturaleza divina. Vamos ahora a responder a esta objeción con una cita bíblica tomada del mismo Evangelio según San Juan. Ahora al capítulo 5, versículos del 18 al 19. Dice la palabra del Señor: Por eso los judíos con más ahínco intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Aquí San Juan nos explica por qué los judíos querían matar a Jesús. Porque Jesús se decía hijo de Dios, no un Dios, sino hijo de Dios, es decir, igual a Dios. De manera clara lo dicen las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Jesús cuando habla de que el Padre es mayor que Él, lo dice por la naturaleza humana. Pero en cuanto a la naturaleza divina, el Padre y el Hijo son lo mismo. Dentro de un momento vamos a ver una cita bíblica que está un poquito más clara aún. Ahora es necesario que sigamos avanzando hacia la tercera objeción que nos pone. Esta la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. ¿Ya vio? Nos van a decir. Dice que Jesús es el principio de la creación. Por lo tanto, Jesús fue creado, no como dicen ustedes en el credo, engendrado, no creado. La Biblia dice que es el principio de la creación. Y si Jesús es creado, Jesús no es Dios porque tuvo un creador. ¿Qué responder ante esto? Vamos a profundizar un poquito en el griego en el cual fue escrito este pasaje de las Sagradas Escrituras. El término utilizado por el apóstol San Juan es arjé. Esa es la palabra que encontramos, arjé, que se traduce como el principio. Pero hay que profundizar más acerca de esto y ver en qué otras partes de la Sagrada Escritura encontramos este mismo término y a qué se refiere. En el Apocalipsis, la palabra arjé, es decir, principio, aparece en calidad de título. La palabra arjé tiene en multitud de ocasiones el significado de príncipe, principado. En este sentido aparece, por ejemplo, en varias citas bíblicas que no las voy a leer, se los voy a dejar a ustedes como tarea y ahí lo pueden encontrar en Romanos 8:38, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12, Colosenses capítulo 1 versículo 16, Colosenses capítulo 2 versículo 10, Tito capítulo 3 versículo número 1 y otras más. Es decir, la palabra arjé es un título, lo que se traduce como principio en el Apocalipsis. En las citas bíblicas que les dio anteriormente se traduce como príncipe, principado, etc. Es decir, como un título más que una palabra. Ahora bien, esa palabra arjé en el libro de Apocalipsis es un título que se aplica única y exclusivamente a Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. También me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí otra vez está la palabra arjé, principio y fin. Más que una palabra, es utilizada como un título, que no quiere decir que Jesús fue el principio de la creación. Lo que quiere dar a entender el Apocalipsis es que toda la creación fue hecho por Jesucristo nuestro Señor.
Es decir, que Jesús es la fuente de todo lo creado. Así hay que entender. Esa es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. No que Jesús sea una creación, sino que Jesús es la fuente de la creación. Por tanto, el pasaje no dice que Cristo fue el primer ser creado, sino que fue la fuente, el origen, el principio de que emanó la creación divina, es decir, que es el mismo creador. Como tendremos ocasión de ver más adelante, vamos a darnos cuenta de que la Biblia nos habla de Cristo como creador. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 no habla de Cristo como creación, sino de Cristo como fuente de la creación, es más, como aquel que fue el creador. Continuemos en nuestro estudio acerca de Jesús es Dios. La cuarta objeción que ponen acerca de la divinidad de Cristo es la que encontramos en Colosenses capítulo 1 versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de la creación. ¿Ya vio? Si dice que fue primogénito, es decir, que fue el primer creado, y si fue el primer creado, entonces no es Dios, porque Dios es su creador. Aquí otra vez estamos confundiendo esta palabra. ¿Qué quiere decir primogénito? ¿Primogénito quiere decir únicamente primero o hay otra acepción de esta palabra? Lo que ellos entonces esgrimen en Colosenses 1.15 es decir, si Jesús es el primogénito de la creación, es el primero en ser creado. Vamos a darnos cuenta con otras citas bíblicas, no solo con una, que esa no es la interpretación real de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Hay dos formas de decir primogénito en griego. La primera es protótokos, y no es lo mismo que decir primer creado. Para decir primer creado hay otra palabra, protictos, en griego, que eso sí significa primer creado. Pues ¿qué palabra utilizó San Pablo en la carta a los Colosenses? ¿Protótokos o protictos? Si hubiera utilizado protictos, significa así que Jesús es el primer ser creado, pero no utilizó protictos, utilizó la otra palabra, protoctos. Ahora, en lengua hebrea, la palabra primogénito no significa el primero de muchos, sino la palabra primogénito significa varias cosas. Puede ser, sí, el primero de otros, o el primero, o el que gobierna, el que tiene la realeza, o el que tiene la herencia. Entonces podemos decir que primogénito también es un título. Y cuando se habla de Jesús como primogénito de la creación, no es porque Él sea el primer ser creado, sino habla acerca de un título. De un título. Y tiene que ver también con la respuesta que dimos en la tercera objeción que ya estudiamos, acerca de si Jesús es criatura o es el creador. Para establecer más esta diferencia en hebreo de que primogénito no significa el primero de muchos, sino que es como un título que habla de que tiene ciertos derechos, gobierno, herencia, realeza, vamos a ver algunas citas del Antiguo Testamento. Vamos a darnos cuenta que en el Salmo número 89, versículo 27, se dice de David que era el primogénito, pero en realidad David no fue el primogénito de su familia. Vamos a leer. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo lo constituiré mi primogénito, el más eximio entre los reyes de la tierra. Este salmo, si bien tiene unas partes mesiánicas, se refiere al rey David, pero resulta que David no era primogénito. No fue el primero entre sus hermanos, por lo tanto aquí descartamos que la única definición de primogénito es que es el primero de muchos. No, sino que más bien es un título. Pero vamos a otra. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Vendrán con llantos, los guiaré entre súplicas, los conduciré a corrientes de agua por camino llano, sin tropiezo, porque yo soy padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Efraín era una de las tribus de Israel que tomó ese nombre precisamente de un personaje, de un sujeto, hijo de Jacob. Ahora la pregunta es, si primogénito significa el primero de muchos, y aquí lo que ellos quieren decir es que Jesús fue el primero de la creación, entonces Efraín fue el primer hijo de Jacob. Pues vamos a buscar en la Biblia si Efraín de verdad fue el primer hijo de Jacob, y si no es así, significa que la palabra primogénito también quiere decir un título acerca de realeza, de gobierno, etc. Y para darnos cuenta si Efraín era el primogénito, vamos a leer ahora Génesis capítulo 48, versículos del 13 al 14. Repito, Génesis 48, 13 al 14. Después tomó José a los dos
a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó. Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Adrede cruzó los brazos, ya que Manasés era el primogénito. Pero, ¿y no dice Jeremías que Efraín era el primogénito? ¿Y por qué aquí dice que Manasés? Repito, porque aquí hay que saber cómo interpretar la palabra del Señor para no sacarla de su contexto. Por lo tanto, para un hebreo, primogénito no solo significaba primero de muchos, sino era como un título. También Dios va a decir del pueblo de Israel, la nación de Israel, que es su primogénita. Pero Israel no fue la primera nación. Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 22. Entonces tú dirás al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. ¿Qué les parece? Pero Israel no fue la primera nación. Por lo tanto, aquí no está hablando de lo primero creado, sino más bien es como un título. Cuando Colosenses 1:15 habla del primogénito de la creación, no está hablando de que Jesús es el primer creado, sino está diciendo que por Jesús fueron creadas todas las cosas. Y para prueba vamos a leer el versículo 16 de Colosenses capítulo 1. Oiga lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las dominaciones, los principados o las potestades. Todo ha sido creado por él y para él. Aquí está, mis estimados hermanos, la respuesta. En lo último, todo fue creado por él y para él. Es decir, Jesús creó. La creación es hecha por Cristo, por él y para él. La creación es una obra trinitaria. Ha creado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Hemos tenido 4 objeciones y a las 4 les hemos contestado. Ahora vamos con nuestro siguiente punto. Punto número 2. ¿Dice la Biblia que Jesús es Dios? Vamos ahora con otras citas bíblicas para decir sí. La Biblia dice explícitamente que Jesús es Dios, no un Dios, que Jesús es Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo tiene títulos que solo son atribuidos a Dios. Vayamos entonces a las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 9, versículo 5. De ellos son los patriarcas, y de ellos según la carne desciende Cristo, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Lo voy a leer, el último párrafo. El cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por todos los siglos. Amén. Se dice que Jesús es Dios bendito. Otra cita bíblica. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, acentúa esto, condición divina, es decir, de otras palabras es Dios, el cual siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios. Cristo es igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo. Es decir, aquí está hablando de su encarnación. Cristo es de naturaleza divina, es decir, igual a Dios, pero se hizo hombre, es decir, se anonadó. Veamos qué enseña San Agustín en el siglo IV acerca de esta palabra anonadamiento. Cito a San Agustín: al afirmar que se anonadó, no indicamos otra cosa, sino que tomó la condición de siervo, no que perdiera la divinidad. Permaneció inmutable la naturaleza en la que, existiendo en condición divina, es igual al Padre, y asumió la nuestra mudable, en la cual nació de la Virgen. San Agustín. Fin de la cita. ¿Se da cuenta cómo Filipenses habla de la condición divina y el ser igual de Jesús y Dios? Vamos con otra. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y por él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis alcanzado la plenitud. ¿Se da cuenta?
Aquí no dice que en Jesús residía una partecita de la divinidad. No, voy a volver a leerlo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Claro, porque Jesús es de naturaleza divina. En otras palabras, Jesús es Dios. Carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios. ¿Y quién es ese gran Dios? Sigo leyendo. Comienzo para tomar todo el contexto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Cómo le llama San Pablo a Jesús? Gran Dios y Salvador nuestro. ¿No les parecen estas citas muy claras? Pues vamos con más. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Aquí es maravilloso esto, porque hay que acotar que el que está hablando aquí es el Padre. Por eso, al iniciar este versículo se dice, pero del Hijo se dice, repito, nótese por favor, pero del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. ¿Cómo se le llama al Hijo? Dios. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha tocado en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Qué dice el apóstol San Pedro de Jesús? Leo: a cuantos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Más claro, ni el agua, pero hay más citas bíblicas. En el maravilloso prólogo del Evangelio según San Juan encontramos esto de manera muy clara. San Juan capítulo 1, versículo 1. Repito, San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Repito, en el principio existía el Verbo, es decir, desde siempre, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Oiga, hermano, ¿cómo sabe usted que ahí está hablando de Jesús? Ahí dice Verbo, ¿no Jesús? Ok. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está. Ese Verbo que estaba junto a Dios y que era Dios se hizo carne, la encarnación de Jesús, que sin dejar de ser Dios tomó nuestra naturaleza humana, a lo que hemos estudiado en Filipenses, que San Pablo llamó anonadamiento, en griego el kenosis de Jesucristo nuestro Señor. San Juan capítulo 20, versículo 28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Se recuerda esta cita bíblica? Está en el contexto de la resurrección del Señor, cuando Cristo se apareció a los apóstoles y Tomás no estaba, a saber dónde había ido. Y dice: hasta que yo no meta mi mano en el agujero de los clavos de sus manos y no meta mi mano en el agujero de su costado, no voy a creer. Pero cuando Jesús se presentó a los 8 días, Santo Tomás cae de rodillas. ¿Y qué dijo? Jesús, eres como un Dios. No digo eso. Le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Si Jesús no fuese Dios, le hubiera llamado la atención. No, yo no soy Dios. Sin embargo, Jesús le dice: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creen. Ahí tenemos otra cita bíblica que habla acerca de la divinidad de Jesús. Ahora vamos a ver que también la Biblia nos habla de que a Jesús se le rinde adoración. Ya en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 13, se dice que solo a Dios se debe adorar, solo a Él se le debe rendir adoración. Por lo tanto, si en la Biblia encontramos citas bíblicas que nos hablen que adoraron a Jesús, eso significa en consecuencia que Jesús es Dios, porque solo a Dios se le puede adorar. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 17 dice: y en cuanto le vieron, está hablando aquí de Jesús, y en cuanto le vieron, le adoraron. Pero otros dudaron. ¿Qué dice? En cuanto vieron a Cristo, ¿qué dice que hicieron?
le adoraron. Vamos con otra cita bíblica más. San Lucas 24:52. Dice así: y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con alegría. ¿Se da cuenta? Aquí la Biblia nos habla de que sí, hay adoración para Jesús. Si la adoración solo es para Dios, y la Biblia nos dice que adoraron a Jesús, en consecuencia, Jesús es Dios. Ahora, alguien me dijo la otra vez, sí, pero usted me está dando citas de que adoraron a Jesús ya cuando Cristo había resucitado, cuando ya era glorificado, pero antes no nos dice. Pues fíjese que sí, hay una cita bíblica que nos habla de que adoraron a Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección, y la encontramos en San Mateo capítulo número 2, versículo número 8. San Mateo capítulo 2, versículo 8. Si usted quiere tomar todo el contexto, puede leer desde San Mateo capítulo 2, versículo 2 al 8, o ir directamente a San Mateo capítulo 2, versículo 8. Y les envió a Belén diciéndoles: id e informaos bien acerca del niño, y cuanto lo encontréis, avisadme para que también yo vaya a adorarle. Aquí Herodes le está diciendo a los magos: vayan a buscarlo, que yo también quiero ir a adorarle. Él no quería tanto eso. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría, y entrando en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Si solo a Dios se le debe adorar, y la Biblia nos dice que adoraron a Jesús, sentido común, lógica, significa que Jesús es Dios. Nos quedan 3 puntos aún por abordar. Hemos visto 2. El primero acerca de las objeciones y cómo responder. El segundo, hemos hablado de que sí, la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Nos faltan 3 puntos aún. El tercero es: ¿Jesús sabía que era Dios? ¿Dijo Jesús que Él era Dios? El cuarto, ¿los primeros cristianos decían que Jesús era Dios o no? ¿Qué dice el catecismo acerca de la divinidad de Cristo? Es nuestro quinto punto, pero por hoy vamos a dejar acá. Pero vamos a dejar acá este video, su primera parte. No se pierda la segunda parte, porque ese tema es maravilloso. Hemos llegado hasta acá hablando de que Jesús es Dios, pero todavía nos queda más por abarcar. Así que yo lo invito para que no se pierda el siguiente video. Segunda parte de nuestro tercer tema: ¿Jesús es Dios? Le sigo recomendando. Suscríbase si aún no lo ha hecho, comparta este video, véalo 1, 2, 3 veces con Biblia y cuaderno en mano, y sepa que en la Iglesia Católica no tenemos parte de la verdad, tenemos la verdad revelada de manera completa. Nos encontramos entonces en nuestro siguiente video, segunda parte de este tema número 3. Que nuestro Señor les bendiga.